y que tu sección es a las 12, dije, híjole, qué a gusto. Sí, los Galileos, como me corrige el doctor, pues tenemos Sí, una tradición muy fuerte, muy fuerte. una fe también muy fuerte Sí. como comunidad. Y el 14 de mayo a las 12 del mediodía es la llegada de los hijos ausentes cuando podemos ir. Cuando podemos ir, cuando no cae en miércoles, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando cae cuando cae a lo mejor en viernes y se tiene la posibilidad de que, por ejemplo, en tu caso, de que en tu caso, Eduardo de la Isla, te permita irte, por ejemplo, ¿no? O que tengamos oportunidad, o cuando cae en sábado, pues a cuando cae en sábado, a todo dar, sí. Mira aquí otro Galileo, Oscar dice... Saludos. Yo los hacía ya. No, pues nosotros también a ti, mi querido Oscar, pero veo que estás igual, nomás, no llores, nomás acuérdate. No, pero además es la famosa entonación de los también famosos pasquines. ¿Tú sabes por qué le dicen pasquines? ¿Por qué le dicen pasquines al canto de las 7 de la tarde? No lo sé. Yo recuerdo en el Bicentenario, junto con Enrique Provencio, ¿te tocó subir? Sí, a mí me tocó, Enrique, y a mí nos tocó un tramo de llevar el San Isidro al altar. Porque déjenos decirle que nos pescaron ahí en la entrada, nos pescó Chiro ahí en la entrada y nos dijo, órale. Y le dije a Enrique, oye, si no llueve ahora, ya no sé cuándo va a llover, que nos agarramos así a mí, le digo, si no llueve ahora, ya no sé cuándo va a llover. Sí, es que es toda una tradición que se baja al santo hasta la puerta del templo y ya de ahí los señores, porque como es el santo patrono de los agricultores, hablando de, ¿no? Pues los señores agricultores y las nuevas generaciones se van entremezclando y ya lo entronizan. Lo entronizan, sí. Sí, se pone en el trono, pues. Sí, ¿no? Sí. Es una celebración muy importante para nosotros como comunidad. Sobre todo muy emotiva. Muy emotiva. Es la oportunidad de ver a gente que ha habido casos décadas que no regresaban al pueblo y que regresan. Y bueno, como rúbrica, pues están un himno a San Isidro, que cuando la gente lo entona, lo canta, y todo el mundo se lo sabe, hay que decirlo, pues hay gente llorando, ¿no? También de tanta emoción. Sin duda. Que es la rústica que le llaman. La rústica. Pero sí, el tema de los pasquines es bien interesante. El nombre, yo me acuerdo que mi mamá regenteaba mucho eso de pasquines y pasquines. Digo, pero es que ¿por qué los pasquines, no? Pascuino fue un personaje romano. Pero no encuentro relación entre una cosa ni la otra. Cuyo busto está en la Piazza Navona, ahí en Roma, en Italia. Y en el dorso de Pascuino, los disidentes del régimen van y pegan las protestas contra. De ahí viene el pasquín. De ahí viene el tema de los pasquines. De los pasquines cuando se refieren a medios que son un tanto cuanto panfletarios en su contenido. Entonces, Pascuino era como el receptáculo de esas quejas, de esas manifestaciones, de esa disidencia romana de los romanos contra el régimen, y entonces con engrudo, con saliva, con chicle, con lo que pedían, iban y pagaban los manifiestos de protesta ahí. Pero eso es Pascuino, el personaje romano. No sé qué tenga que ver eso con los pasquines de San Isidro, la verdad. Mira nomás, ya la gente está participando. Aquí tenemos una audiencia. Muy interactiva, ¿no? Tu espacio. Sí, dice... Reza aquí, a comienzos del siglo XVI en Roma alguien comenzó a colocar versos satíricos en una estatua Mira, pues es lo que caso de Pascuino, pues. Es Pascuino, sí, claro, de lo que tú Pascuino. Estás describiendo. Es el caso de Pascuino, sí. Sí. Bueno, doctor. Bueno, después de la añoranza, de la nostalgia, de ahora sí que de acordarnos sin llorar. De acordarnos, de refrendar pues el cariño por la comunidad. ¿Qué tema nos ocupa ahora? Volver al barrio siempre es una huida, dice Benedetti, aunque sea en la nostalgia. Bueno, el tema de hoy. Hay un informe que ya hace rato que literalmente lo estaba engüerando porque siempre iban saliendo otros temas, que es un reporte de riesgos globales 2025 que hace el Foro Económico Mundial. Es un documento que se viene realizando desde el 2006, o sea, casi 2 décadas
presentándose este informe de riesgos globales. Se lleva a cabo en 121 países y se entrevista, se dialoga, se platica con 900 expertos. Y es un documento que tiene como dos categorías. Ve los riesgos a corto plazo, en 2 años, qué riesgos se están viendo estos liderazgos globales en 2 años y qué riesgos se ven a 10 años. Importante decir, subrayar, que hay una especie de énfasis en México gracias a la colaboración que hace con el Foro Económico Mundial el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Entonces vamos a ver, si no tienes inconveniente, cuáles son los riesgos que se ven a nivel global y luego hacemos énfasis en México. La primera edición fue, insisto, el 2006. Después de 2 décadas de publicar estos análisis, estas categorías de riesgos, las más relevantes en el contexto actual son las siguientes. 1, riesgo que ven los 900 líderes de estos 121 países. Riesgos geopolíticos. Por ejemplo, los conflictos armados han ido en aumento, han tenido un aumento significativo en los últimos 20 años. ¿Cuáles? Por ejemplo, la guerra civil en Siria a partir del 2011 ha tenido un énfasis importante y más recientemente, en los últimos años, el conflicto entre Ucrania y Rusia. Además, está en aumento la inestabilidad geopolítica, pero también se reconoce que cada vez más como una preocupación global, tanto a corto como a largo plazo. Entonces, 1, riesgos geopolíticos. Y verás lo diverso de los riesgos y el enfoque que se les da. De lo geopolítico nos vamos a lo medioambiental. Ese es otro riesgo que preocupa. Por ejemplo, riesgos como la contaminación, el cambio climático, los eventos climáticos extremos han aumentado considerablemente. 3, riesgos tecnológicos, o sea, geopolíticos, ambientales, tecnológicos. Estos han mostrado ser más volátiles en términos de percepción de riesgo. Por ejemplo, antes preocupaba la nanotecnología, la computación, cuando recién empezó a hacerse este estudio en 2006, y ahora está la desinformación, la inteligencia artificial y las amenazas cibernéticas. O sea, el cambio es interesante o la evolución es interesante, pues ha venido acompañando el proceso mismo evolutivo de la tecnología. Riesgos sociales, la desigualdad, la falta de oportunidades económicas y la polarización, que yo creo que las 3 van como muy de la mano. Falta de desigualdades económicas genera desigualdad y es un terreno fértil para absorber asuntos como la polarización social. Entonces hay un debilitamiento, dice el informe, del sistema multilateral y las crisis humanitarias en diversas regiones del mundo han llevado a un aumento en la percepción de estos riesgos. Lo enfoca, lo categoriza como riesgos sociales, pero se refiere específicamente a desigualdad, falta de oportunidades económicas y polarización. Y 5 están los cambios económicos. Mientras que riesgos económicos, por ejemplo, como las burbujas de activos y la deuda corporativa, por allá a principios de los 2000, 2007, 2008, esta amenaza ha ido cambiando. Actualmente es visto eso como menos crítico, lo que demuestra un cambio en el enfoque de los desafíos económicos hacia amenazas un poco más estructurales y más sociales. En 2025, al 23% de los encuestados le preocuparon más los conflictos armados. Voy a dar un poco cómo se comportó la categorización de estos 5 riesgos actuales. Por ejemplo, los conflictos armados al 23%. Los eventos climáticos extremos preocuparon al 14% de los entrevistados, de estos 900 líderes de 121 países. La confrontación geoeconómica al 8%, el tema de la desinformación, las fake news y demás al 7% y la polarización social al 6%. Lo importante del informe, y aquí viene un dato interesante, es cuando se ponen en perspectiva los riesgos a corto plazo, es decir, a 2 años, o a largo plazo, a 10 años, y ahí cambia un poco el esquema. Primero,
vamos viendo, si te parece, el caso mexicano. Los principales riesgos que se alcanzan a detectar en México. Escasez, primero, escasez de suministro de agua. A ver si te suena. Mucho. O sea, los mexicanos traemos nuestros propios... Y luego que te diga los 5 riesgos. Imagínate el diseño de país que tenemos, ¿no? Primero, escasez y suministro de agua. Fíjate, por encima de crimen y actividad económica ilícita, cobros de piso, chantajes, etcétera, etcétera. Primero está la escasez, suministro de agua. Luego está el crimen y las actividades económicas ilícitas. Luego, la escasez de suministro de energía. O sea, preocupa la energía. Luego vienen pobreza y desigualdad. Y luego viene la insuficiencia en servicios públicos y prestaciones sociales. Estas son las preocupaciones en México. Falta de agua, crimen organizado y actividades económicas ilícitas, escasez en problemas de energía, pobreza y desigualdad y las insuficientes servicios públicos y prestaciones sociales. O sea, más tercermundista el asunto no podría ser. No sé si estés de acuerdo. Ahora, ¿cómo se ven las perspectivas, lo que te decía ahorita, a corto plazo al 2027 y cómo al 2035, dentro de 10 años? Bueno, la perspectiva global se percibe como inestable, así la califican ellas. Los riesgos clave que identifican para este periodo, es decir, de aquí a 2 años, incluyen problemas sociales, ambientales y tecnológicos en 2 años. La desinformación es la principal preocupación de aquí a 2 años. Está como antecedente lo ocurrido el 2024, y es que cada proceso electoral que vivimos cada vez más yo creo que si hay un acontecimiento público, si hay un acontecimiento político, digo político con mayúsculas, donde este tipo de acontecimientos, lo que tenga que ver con desinformación, con fake news, es en las elecciones. Ahí en las elecciones es la arena como ideal, como perfecta para que estos fenómenos se presenten. Entonces, este fenómeno, el de la desinformación, pues fomentó el crecimiento de informaciones falsas y ¿qué hacia el 2000? Bueno, otros riesgos significativos en 2 años incluyen los eventos climáticos extremos, polarización social y aumento del ciberespionaje. O sea, son como, yo las alcanzo a ver en el informe como las preocupaciones que estos líderes están percibiendo más cercanas, más inmediatas. Todo lo que tiene que ver con noticias falsas, con cambio climático extremo, con ciberespionaje y ciberguerras. Pero a mediano plazo, ellos le llaman a largo porque lo prolongan a 10 años, lo visualizan a 10 años. Los riesgos ambientales son la principal preocupación. Por eso te decía ahorita, como que cambian las coordenadas cuando los ves. Una forma es cuando ves los problemas de manera general y otra forma es cuando ya dices, oye, de aquí a 10 años, ¿qué estás viendo? Y de aquí a 2 años, ¿qué estás viendo? Bueno, de aquí a 10 años, lo que preocupa más, o la preocupación central, son los riesgos ambientales. Eso es lo que preocupa más. Por ejemplo, eventos como cambios climáticos externos, seguidos por la pérdida de la biodiversidad y el colapso de ecosistemas ocupando los primeros lugares. También están los riesgos tecnológicos, presentan una perspectiva un poco más alentadora en el 6º y 9º lugar a 10 años. O sea, primero está lo otro. Y más adelante están los riesgos económicos. Por ejemplo, para regiones como América Latina y el Caribe, los riesgos se alinean con las preocupaciones ambientales globales, es decir, son más o menos los mismos. Doctor, ¿dónde podemos ver todo esto? Sí, ya. ¿Dónde podemos ver todo esto? El informe completo lo pueden encontrar en el instituto, en la página del IMCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad, que es, insisto, como cooperador del Foro Económico Mundial del informe global. Muchísimas gracias. No, gracias. Buen día. Gracias. Buen día.